Buenas tardes, compañeros. Pues continuamos con el punto 2. Es las versiones que se escribió, en que se escribió la Biblia. La versión en la Biblia, desde comienzos de la iglesia. En el punto 2, o sea, las versiones en que se escribió la Biblia, son las versiones griegas. Es una versión de los 70 o alejandrina. Esa es una versión griega, conocida también como Septuaginta, conocida también como Septuaginta. Es la principal versión griega por su antigüedad y autoridad. Su nombre de los 70 se atribuye a los 70 sabios reunidos, 6 de cada tribu de Israel, y Alejandrina por haber sido hecha en Alejandrina. Esta versión de la versión griega, de los 70, o sea, la llaman así de los 70 porque fueron, ahora sí que de las 12 tribus de Israel, ahí fueron escogidos 6 sabios, 6 de cada tribu. Fueron 12, fueron 72, pero les llaman de los 70. Entonces, esos sabios de Israel, 6 de cada tribu, suman 72. Ahí son los 70 o Alejandrina, porque fue en Alejandría. Entonces, esos 70 fueron sacerdotes que pues eran bien instruidos, que tenían el conocimiento bien amplio de lo que era la historia de la salvación, de lo que había sucedido en el transcurso de lo de Egipto a todo lo que fue el camino hacia Canaán, hacia la tierra del pueblo de Israel. Entonces, esta es una de las versiones, es la versión de los 70 sabios, los que fueron escogidos, o 6 de cada tribu de Israel, para poder hacer esta versión de lo que es la recopilación de los libros. Hay versiones latinas también. En pues le llaman la Vulgata. Esta versión latina fue a finales del siglo IV, más o menos en el año 382 después de Cristo, donde el Papa Dámaso ordenó a San Jerónimo, un sacerdote también pues bien ilustrado, con amplio conocimiento, donde le encarga el Papa a San Jerónimo hacer la recopilación de todos los escritos y ya traducirla de lo que era antes del hebreo, arameo, al, al latín, para que esta fuera pues un poco más entendida y más pues comprendida por nosotros, bueno, para nosotros que es la etapa más reciente, y hacer una versión pues latina, como les decía. Esta versión se impuso en el siglo VII y se denominó Vulgata, porque la intención de la obra era vulgarizarla, o sea, vulgarizarla le llamaban así, volverla más popular. O sea, no tenían ya tanto acceso, por ejemplo, los más ilustrados, los sacerdotes o gente con amplio conocimiento en las diferentes lenguas, en hebreo, en griego, en arameo. Ahora ya con pues la orden que le dio el Papa Dámaso a San Jerónimo, el sacerdote, pues él hace la recopilación de todos los escritos y hace lo que es nuestra Biblia, la Biblia escrita, pero ya en latín, un poco ya más para tener el acceso más directo de toda la gente, o sea, como le llaman aquí, o sea, vulgarizarla, tener ahora sí que pues, pues poder adquirir más bien una Biblia y poder ahora sí que leerla. La tradujo directamente del hebreo y del griego al latín.
a excepción de los libros de Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos. Hay otra versión también, una que le llaman la Neovulgata. Es otra versión parecida a la Vulgata, pero con avances y descubrimientos ya más recientes. Entonces, esta versión pues ya es un poco más reciente, la Neovulgata. Entonces, pues vimos que ya había unas versiones griegas, unas versiones latinas, una versión, la Vulgata, la latina, había otra, la Neovulgata, pues ya una versión más reciente, o sea, con descubrimientos y acontecimientos de más a la época actual. En esta Neovulgata, ahí interviene el Papa Juan Pablo II. Él fue el que aprobó esta Neovulgata y la promulgó. La edición se multiplica, o sea, hacen bastantes Biblias, ya varias versiones, varias ediciones, y esto sucede en 1979. De ahí ahora sí que parten ya pues más versiones en español. Hay varias versiones, o sea, Biblias como las conocemos, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, la Biblia la alfonsina. Esa es una traducción de la Biblia ya al castellano. Ya, la Biblia del padre Sirio, es una Biblia elaborada por el sacerdote español Felipe de San Miguel, en español y en latín. Entonces esta Biblia pues ya tiene un poco más de acceso a nosotros. Ya la podemos, ahora sí que pues antes los sacerdotes eran los que podían pues nada más, o sea, traducirla por el estudio que ellos llevaban, y pues podrían ahora sí que pues leer la Biblia en latín. Ahora ya el Papa pues ya nos hace pues un poquito más comprendible la Biblia ya en textos españoles o versión castellana, para poder ahora sí que nosotros poder leerla. Hay Biblias, por ejemplo, la de Jerusalén. Esa Biblia pues también es muy reciente. Esa versión es una Biblia de estudio, donde ahora sí que tiene un poquito más como de entendimiento. O sea, todavía, por ejemplo, en Biblias anteriores no había tanto como que traía muchas palabras en latín, en griego, en arameo, que uno no podía ahora sí que pues entenderlas un poquito mejor. Pero ya que en la Biblia de Jerusalén hacen una Biblia de estudio para poder un poquito más de comprensión. Esta es una primera edición y es en España. Esta edición fue en el año de 1967. La Biblia, nuestra Biblia latinoamericana, esa Biblia es pastoral, o sea, la podemos utilizar cualquier de nosotros, porque tiene un poquito más tiene lo que es el índice, tiene ahora sí que lo que es la división. Al principio tiene, por ejemplo, lo que es pues la Biblia, lo que es Jesús resucitado. Tiene muchas partes donde ahora sí que nos hacen comprender bien lo que es nuestra Biblia. Dice ahí pues por dónde empezar la lectura de la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, qué comprende el Nuevo Testamento, qué es el Antiguo Testamento, qué comprende el Antiguo Testamento. Y para poder manejar el presente libro, o sea, nos hacen un poco más la facilidad de la comprensión, la lectura y el entendimiento de lo que es nuestra Biblia. Tiene aquí, porque antes de la Biblia, todo lo que sucedió antes de la Biblia, después de la Biblia. Entonces ya nos las hacen un poquito más entendible a nosotros. Entonces, ahorita continuamos, compañeros.